Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas profe. noches, brother. ¿Cómo han pasado? Excelente, profe. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchachos, no, vamos a iniciar que ya nos hemos pasado 2 minuticos del tiempo estipulado como para el inicio, ¿verdad? Que habíamos dicho que arrancamos a las 7 y esperábamos aproximadamente 7:05 hasta que los compañeros de pronto se fueran conectando. Ya son las 7:08. La idea es que iniciemos, ¿sí? De todas maneras, sí, de pronto hacerle el recorderi a todos, ¿verdad? A todos los que estamos acá. Tratar de organizarnos y conectarnos ahí como puntualitos también para que esto nos rinda, ¿sí? Para que todo esto también nos rinda y vayamos avanzando ahí en la medida de que todo el proceso vaya también tomando su rumbo. Entonces, bueno, buenas noches para todos. Vamos a iniciar entonces nuestro encuentro del día de hoy. Ahorita ya les comparto al grupo, les voy a compartir al grupo la grabación del día de ayer, ¿sí? Para que de pronto la tengamos ahí y, y vamos haciendo como esa recopilación de todos los encuentros, tengamos todos los encuentros ahí como a la mano por si de pronto se requiere de algún tipo de, de revisión o de pronto de proceso como tal, ¿sí? O de pronto de consulta más bien, ¿sí? De consulta. Entonces, el objetivo del día de hoy, pues, es avanzando, seguir avanzando como en lo que nosotros ya venimos trabajando desde el día de ayer. De pronto, si hay personas nuevas, el día de hoy, bueno, me presento nuevamente. Yo soy Miguel Babilonia, el docente que los va a acompañar en este proceso, en esta aventura relacionada con todo el tema de estructuración de proyectos. Entonces, la idea también es que tengamos quórum frente a todo lo que nosotros, frente al tema de la asistencia, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque hay un número significativo de personas inscritas, entonces la idea es que también se mantenga, ¿sí? Eh, entonces, de pronto para las personas nuevas que se conectaron hoy, nosotros comenzamos el diplomado el día lunes. El día lunes hicimos una parte introductoria. Ayer miércoles nos volvimos a reunir. Ya ayer también hice como un recorderi de lo que habíamos hablado, o un recuento más bien, o un resumen de lo que habíamos hablado el lunes. Y ya el día de hoy, pues ya continuamos como en materia específica de lo que se está trabajando. Nos vamos a reunir, o el diplomado está programado para 3 días a la semana, ¿verdad? Los lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves. Esos son los 3 días que tenemos estipulado para el diplomado a las 7 de la noche. ¿Sí? Arrancamos a las 7 de la noche. Más o menos trabajamos hasta las 8:40, 9. En estas primeras 2, 3 semanas, creería yo, ya cuando estemos avanzando. Yo sé que ustedes mismos me van a pedir tiempo y vamos a extendernos un poquito, pero ni siquiera nos vamos a dar cuenta, de pronto, dentro de la misma dinámica de lo que vayamos trabajando. Eso sí se los aseguro que siempre pasa como lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces ya aclarando eso, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? El que no esté, voy a revisar ese grupo en estos momentos a ver cuántas personas están. Vamos a mirar cuántas personas hacen parte del grupo. Y yo veo que están en el grupo 31 miembros, ¿sí? De todas formas, ahorita también les comparto
el enlace para los que todavía no se han conectado, ¿sí? El enlace de invitación del grupo se los voy a compartir por aquí por el chat de Teams, precisamente para que se ahí se inscriban o de pronto se agreguen más bien al grupo y estemos interactuando de mejor forma en ese grupo, pues lógicamente con las condiciones que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente les comparto el enlace, la invitación al WhatsApp grupal, donde vamos a tocar temas netamente del diplomado. Ya el día de hoy, ayer, creo que fue hoy, ya nos habilitaron la plataforma, pero ya el tema de la plataforma, el día lunes se las explico cómo vamos a hacer, eh, cómo es el ingreso y todo. Yo sé que aquí hay varios que ya han hecho cursos en Confenalco y ya saben cómo es la dinámica, pero probablemente hay otras personas que no. Y además también que todo el tema de la plataforma tuvo unas modificaciones, unas actualizaciones, ahora una plataforma un poco más chévere, más interactiva, ¿sí? Entonces una actualización, entonces voy a actualizar este fin de semana como todo el tema relacionado con el módulo con toda la serie de especificaciones que a través de Confenalco nos han dado para este tipo de proceso. Entonces ya la otra semana yo les estaría indicando cómo es la dinámica con la plataforma y no se preocupen por eso, que las actividades que están ahí todavía no las hemos empezado a desarrollar, porque la idea es desarrollar las actividades aquí en los encuentros sincrónicos y posterior que ustedes ya la terminen de argumentar, ahí sí la montamos en la plataforma, ¿sí? Ya la montamos allá. Entonces, ya la otra semana estaríamos ya sacando un espacio, sacamos un espacio precisamente para explicarle como todo ese tema relacionado con la plataforma, el uso de la plataforma, bueno, el ingreso y todo eso para las personas que en este caso no han de pronto tenido interacción, ¿verdad? No han tenido interacción con la plataforma o con los cursos en Confenalco. Listo. Entonces, bueno, no, iniciemos el día de hoy para que también nos rinda y ahí vamos avanzando y vamos empezando a tomarle un poco más de pronto en la rutina o vamos adentrándonos un poco más en la rutina de este tipo de procesos. Listo. No sé si alguien tiene alguna duda o inquietud antes de iniciar. ¿Ninguno? Bueno, ok. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando, como les decía ayer, quizás esta primera semana, estos 3 primeros encuentros, creería yo, que son bastante teóricos, ya después nos vamos al hacer, ¿sí? Nos vamos al hacer y yo sé que vamos a ir avanzando a medida también que ustedes estén interactuando con el proceso. Entonces, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con los factores de estudio de un proyecto, ¿sí? Un proyecto siempre va a determinar o siempre determina unos factores de estudio donde nosotros debemos analizarlo. Ya yo se los expliqué así de manera muy rápida, pero ahorita vamos a mirarlos un poco más detalladamente, precisamente para determinar qué es lo que nosotros debemos empezar a consultar y cómo debemos estructurar el proyecto, ¿sí? ¿Cómo lo debemos estructurar? Entonces, los principales estudios que apoyan la formulación de un proyecto son estos. Probablemente existen otros estudios que dependiendo de la tipología del proyecto se deben de analizar o se deben de estructurar, pero los principales son estos. Primero, el estudio del entorno, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver, bueno, dónde yo voy a ubicar el proyecto, por qué se va a hacer ese proyecto en esa zona. Entonces, yo debo de hacer un análisis del entorno o un estudio del entorno. Y en el estudio del entorno se miran muchísimos factores como accesibilidad, todo lo que tiene que ver con la parte de la misma competencia, ¿sí? Y se deben, pues, lógicamente, explorar esos factores
esos factores que nosotros empezamos a analizar dentro de las características, dentro de las características del proyecto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del estudio del entorno de un proyecto, voy a ir mostrándole enseguida, podemos utilizar unas herramientas organizacionales, ¿sí? Que de pronto ya nosotros las hemos visto o las hemos analizado o las hemos estructurado o aplicado en algún tipo de proyecto, en algún tipo de condición específica relacionada con las líneas productivas. Y en este caso tenemos una matriz que es muy conocida, ¿verdad? O que de pronto la aplicamos mucho nosotros dentro del acero, dentro de los procesos organizacionales, ¿sí? Nosotros empezamos a determinar o empezamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con una matriz DOFA, ¿sí? La matriz DOFA es una herramienta que inicialmente, si nosotros empezamos a hacer ese análisis de esa matriz, probablemente nosotros podemos decir, sí, eso es un proceso subjetivo, ¿sí? En este caso, en este caso, ese proceso puede que nosotros pensemos que sea un proceso subjetivo, pero si empezamos a nosotros a analizar esos factores que influyen de manera directa en lo que yo voy a hacer, ahí es donde le voy a dar el grado de objetividad a este tipo de herramientas. Quizás de pronto algunos me dirán, bueno, pero ya esa matriz, existen otras herramientas para hacer análisis de proyectos, análisis organizacionales, sí, puede que existan, ¿verdad? Todo el tema del ciclo PHBA que también sirve, o todo el tema de algunos formatos de planeación como el 5W2H. También existen ese tipo de herramientas que pueden ser herramientas un poco más modernas o que son más novedosas en el sentido de la aplicabilidad, pero cuando nosotros le damos el grado de objetividad, se convierte en una herramienta muy, muy fundamental o una herramienta fundamental en toda la estructura. ¿Por qué? Porque nosotros acá analizamos, dentro de la matriz DOFA, se analizan las condiciones internas y las condiciones externas que yo voy a empezar a desarrollar dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, como lo dicen aquí, nosotros tenemos dentro de la matriz DOFA o FODA, bueno, como ustedes de pronto la conozcan. Entonces aquí nosotros tenemos dos condiciones que son internas, ¿verdad? Que son de pronto las condiciones que yo puedo controlar. Las condiciones internas son las que yo puedo controlar, ¿sí? Y las condiciones externas yo no las puedo controlar. Se van dando a medida que se va desarrollando el proceso, o en alguna ocasión puede que se presente, entonces yo las debo de aprovechar, ¿verdad? Esas condiciones externas. ¿Sí? Entonces les voy a explicar. En este caso, en el estudio del entorno se analizan todas esas condiciones que yo tengo, tanto las fortalezas como debilidades, que son mis condiciones internas. Entonces yo conozco cuáles son mis fortalezas o cuáles van a ser las fortalezas dentro de la estructura del proyecto. Es que yo voy a tener maquinaria de punta, ¿verdad? O de última tecnología. Entonces esa va a ser una de mis fortalezas. Es que yo voy a tener personal especializado eh, para los procesos. Esa puede ser una fortaleza. Es que tenemos un ciclo, un proceso único para el desarrollo del proyecto como tal. Puede ser una fortaleza, ¿sí? Entonces yo identifico cuáles son esas fortalezas y empiezo yo a determinar, ¿sí? Empiezo a determinar eh, esa condición interna y la debo de potencializar. Ahora no porque yo soy fuerte en algo y ya voy a ser fuerte siempre, no, eso se debe de potencializar, se debe de mantener. Y tenemos las debilidades que yo las debo, pues lógicamente, de identificar también. Por ejemplo, una debilidad podría ser, es que somos nuevos en el mercado, podría ser, ¿verdad? Entonces, que tenemos pocos clientes o tenemos poca interacción. Entonces, mire que las debilidades las debemos de disminuir. Y para las debilidades se debe de hacer algo que se llama plan de acción, ¿sí? Y ese plan de acción se proyecta todo lo que tiene que ver con el mejoramiento continuo o las oportunidades de mejora, ¿sí? O si nosotros lo llevamos a la parte normativa, la ISO 9001, todo lo que tiene que ver con el Kaizen,
¿verdad? Porque el Kaizen nos habla de mejora continua o mejoramiento continuo. Entonces, esto yo lo identifico o lo conozco de primera mano. Y yo lo conozco de primera mano porque son las condiciones internas que tiene el proyecto. Y existen unas condiciones externas, en este caso, las oportunidades. ¿Sí? Las oportunidades que yo no sé cuándo se me vaya a presentar una oportunidad. Pues lógicamente yo tampoco me voy a quedar de brazos cruzados esperando que llegue una oportunidad, ¿no? Yo también tengo que empezar a gestionar, a hacer alianzas, a darme a conocer. Entonces, en ese tipo de proceso, ahí es donde se dan las oportunidades. ¿Por qué son condiciones externas? Porque yo no sé cuándo se pueda presentar una oportunidad. Yo no puedo determinar, que mañana se me va a presentar una oportunidad, ¿sí? Yo eso no lo puedo controlar. Entonces las oportunidades hay que aprovecharlas, de pronto una alianza, de pronto una negociación, de pronto que me vaya a asociar con alguien o llegó alguien interesado y se vaya a asociar conmigo. Son oportunidades que se empiezan a presentar a lo largo de todo el proceso del proyecto, pero yo no las puedo controlar, yo no puedo determinar cuándo se me van a presentar las oportunidades, pero sí cuando se presenten, pues lógicamente las debemos de aprovechar, ¿sí? Ojo, no vamos a confundir oportunidades con oportunismo, ¿sí? Vamos a ser oportunistas, no. En este caso, las oportunidades deben estar directamente relacionadas con los procesos productivos. Y tenemos las amenazas yo tampoco las puedo controlar. ¿Sí? Se deben de neutralizar. ¿Cómo se neutralizan las amenazas? Pues lógicamente con el valor agregado o con la propuesta de valor o el factor diferenciador que determina mi proyecto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una amenaza, la amenaza que siempre vamos a tener nosotros en todo proyecto, en toda unidad productiva, en todo emprendimiento, la competencia. Nosotros no podemos determinar una competencia. Por ejemplo, vamos a suponer que yo puse una venta de bolis en mi casa o de helados en mi casa y me está yendo bien y se está llenando y los niños y jóvenes están haciendo fila para comprarme los helados todos los días. Entonces por allá alguien, un vecino por allá se dio cuenta, ve, y este que está vendiendo, está vendiendo hoy y lo voy a montar a la competencia. Yo no puedo controlar eso, yo no le puedo ir a decir, ve, es que usted no puede poner el mismo, que usted no me puede venir a dañar el negocio, ¿sí? Porque son condiciones que yo no puedo controlar. ¿Sí? Entonces, dentro del estudio del entorno, yo debo de conocer todas estas características o todas estas condiciones precisamente para poder potencializar lo que yo tengo, en este caso la fortaleza, minimizar las debilidades, realizando planes de acción y de pronto generando unos controles con la parte externa, aprovechando las oportunidades, identificando las amenazas y lógicamente neutralizando esas amenazas, ¿sí? Entonces el estudio del entorno una característica o un análisis propio de lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? De lo que se va a hacer. Entonces cuando ya estemos estructurando la idea como tal, estemos estructurando el proyecto, entonces vamos a hacer, pues lógicamente, todo lo que tiene que ver con la parte del estudio del entorno, ¿sí? La vamos a hacer a través de la matriz DOF, ¿sí? Que es una herramienta muy sencilla, muy fácil de usar, ¿sí? Muy fácil también de aplicar y existen pues lógicamente los cruces, que ahí es donde vamos a hacer el análisis de esas, bueno, cuando yo cruzo la fortaleza con las oportunidades, ¿qué estrategias voy a empezar a aplicar ahí? Cuando yo cruzo la fortaleza con las amenazas, ¿qué estrategias voy a empezar a determinar? ¿Sí? Entonces ahí es donde le vamos dando, lógicamente, el grado de objetividad, ¿sí? El grado de objetividad a todo este tipo de procesos. Pregunta, muchachos. Bien, hasta el momento todo va bien. Todo claro. Bien, profe. Ok, listo. Bueno, sigamos entonces con el segundo factor, ¿verdad? O segundo estudio, que es el estudio de mercado. Buenas noches. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Federico Jiménez.
preguntaba algo por tu país, porque apenas acabo de ingresar a la clase. He estado escuchando pues lo que es el inicio de la presentación que usted tiene, tal, y pues hay algunos factores que se deben de tener en cuenta en cuanto al análisis del entorno, pero con la herramienta OPA, en algunos estudios que se han realizado, pues, de esta herramienta, dos son internos y dos son externos, pero en Ok. algunos conceptos he escuchado y me han dado a entender en parte que las amenazas como tal, no la competencia como tal no es una amenaza para la empresa, sino que en algunos conceptos los han tomado antes como oportunidades, porque en parte ayuda también a que la organización tome en ciertos aspectos cambios que ayuden a mejorar, bien sea un producto, una producción como tal, para antes poder lanzar o poder antes tener mayor competencia. Pues algunos conceptos lo evalúan como en ese campo, más como oportunidades y menos como una amenaza a la competencia. ¿Sí me entiendes? Pues Ok, sí. igualmente valoro todos los conceptos, pero es muy importante también de tener en cuenta como en ese factor de que en ocasiones una competencia no va a representar una amenaza para la empresa, sino antes mirar en fondo qué podemos mejorar para que la competencia no nos catapulte. Pues yo lo pensaría también desde ese punto de vista. Ok, vale. Listo, muy bien, vale, muy bien el aporte. Pero bueno, aclaremos ahí. Voy a devolverme acá. La competencia desde el punto de vista metodológico, ¿verdad? Desde el punto de vista metodológico se considera una amenaza, ¿sí? Lo que tú hablas es totalmente cierto. Lo que pasa es que cuando se empiezan a hacer los cruces, ¿sí? Los cruces de información, o en este caso, el análisis de cada una de las condiciones de la matriz, ahí es donde se reflejan las estrategias que tú vas a empezar a utilizar o que plantea la organización o que plantea el proyecto para mirar tú cómo vas a empezar a generar cambios, ¿sí? Cambios que sean lógicamente estratégicos, precisamente para que te apalanquen en el crecimiento y el sostenimiento de tu proyecto, ¿sí? Y es totalmente válido, o sea, porque vamos a suponer que nosotros no tengamos competencia. Entonces nosotros somos los que estamos en el mercado. No tenemos competencia, somos los reyes del mercado, somos un monopolio, ¿verdad? Entonces yo hago de pronto lo que yo quiera frente a los procesos administrativos y frente a los procesos de dinamización comercial, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo que esté ahí pendiente de los procesos, soy único. Pero a lo que ingresa otro al mercado, ¿sí? A lo que ingresa otro al mercado y te dice, venga, es que yo vengo con unos productos variados, vengo con unos precios más competitivos, vengo con nuevas presentaciones, ¿sí? Vengo con nuevas presentaciones. Ya tú eso lo consideras como una amenaza, pero ¿qué pasa internamente? Tú desde la parte administrativa o desde la parte organizacional, tú debes de empezar a generar esas estrategias precisamente ¿para qué? Para garantizar el mantenimiento en el mercado o el sostenimiento más bien en el mercado y realizar como todo ese tipo de estrategias que te ayuden a no quedarte ahí en ese valle de la muerte, sino siempre en un ciclo exponencial, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos de estudio, y eso también depende de qué, depende de la tipología o de las características del proyecto. De pronto, te pongo un ejemplo dependiendo la tipología del proyecto. Nosotros podemos ver la tecnología o los avances tecnológicos como una oportunidad, ¿verdad? O también lo podemos ver como una amenaza, ¿sí? Pero dependiendo del contexto. Entonces les voy a explicar. Hoy en día todavía hay muchas empresas que no se han metido en la dinámica o no han entrado en esa dinámica
de, de tener pagos electrónicos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, la tecnología se te va a convertir en una amenaza. ¿Por qué se te convierte en una amenaza? Porque tú dices, no, es que yo no quiero tener plataformas electrónicas, que todas esas plataformas electrónicas a veces se colapsan, a veces te pueden generar estafas por ahí. Entonces tú no entras en esa dinámica tecnológica. ¿Y qué va a pasar con esa empresa? Sí, ya las personas hoy en día casi no les gusta cargar efectivo por temas de seguridad y eso, sino que ya uno paga como transferencia por QR, bueno, y todas las plataformas habidas y por haber, ¿sí? Entonces, prácticamente la misma dinámica comercial o la misma dinámica de los procesos empieza a alinearte a que o lo tomas como una oportunidad o se te convierte a ti en una amenaza. Probablemente los clientes, la competencia también la podamos ver desde ese punto de vista, ¿sí? Ah, es que llegó una competencia. Entonces ahora sí tengo que pellizcarme y empezar a generar nuevas estrategias. Entonces, con base a la competencia que llegó y que de pronto me sacó de esa zona de confort, se generaron nuevas oportunidades, se generó un crecimiento progresivo porque tomé nuevas estrategias. ¿De dónde va a salir eso? Precisamente del análisis del cruce de los diferentes factores de esta matriz, precisamente para generar ese tipo de metas o ese tipo de propósitos para crecer la empresa. Pero es totalmente válido lo que tú dices, sí. O sea, dependiendo desde el punto de vista que lo veamos, las amenazas se pueden ver, la competencia, perdón, se puede ver como una amenaza o como una oportunidad. Tenemos ejemplos muy claros. Mire que ya hoy en día hasta ya los domiciliarios llegan con su datáfono o con su código QR, ¿sí? Anteriormente no. Y de pronto uno llama a un negocio, qué sé yo, a pedir un domicilio. Pásame el número de cuenta o pásame el código para transferir. Ah, no, es que nosotros no manejamos eso, manejamos solamente efectivo. Ah, no, no tengo efectivo. Ah, bueno, listo, gracias. Llamo a otro que sí tiene. Entonces, mire que dependiendo del contexto, hablando, pues, siguiendo como la línea de la tecnología, dependiendo del contexto, se nos puede convertir en una oportunidad o se nos puede convertir en una amenaza, ¿sí? Entonces ya lo tendríamos que analizar dependiendo de la tipología del proyecto. ¿Listo? ¿Listo, compañeros? Yo ahí quería agregar algo y es que en el tema de las oportunidades y las amenazas, para alguno puede ser una amenaza, para otro puede ser una oportunidad, ¿cierto? Pueden jugar ahí Sí, en ambas, pues. Y hablando específicamente del tema de la virtualidad, que con la pandemia pues se acentuó mucho más y hoy en día pues muchas cosas se ven de virtual. Entonces creo que no jugar en ese terreno hoy pues, es una amenaza gigantísima, ¿cierto? Arranca claro, usted perdiendo una fracción del mercado muy grande cuando estamos hablando de proyectos productivos, ¿cierto? Entonces uno sí, pues ahí, hoy por el contrario, eso hay que tomarlo más bien como una oportunidad y tener, eh, cuando se apertura un establecimiento, pues si hablamos de un emprendimiento productivo, todas estas opciones para que los segmentos del mercado joven, que ya son pues, esta nueva generación digital, eh, interactúen muy fácil con estos nuevos negocios o unidades de negocio. claro que sí. Y totalmente de acuerdo. Por aquí Elkin también levantó la mano. Cuéntanos, Elkin. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, yo personalmente soy como muy mezquino en cuanto a esto de arriesgarme a muchas cosas. Y la evidencia, por supuesto, de ver tantos proyectos que no alcanzaron a su meta o que no llenaron las expectativas. Entonces tengo aquí como dentro de mi desconocimiento para ver si usted ¿qué nos recomienda o que me recomienda a mí? Dado el caso de que
uno perciba que en este estudio del entorno hay más debilidades y amenazas que fortalezas y oportunidades, ¿qué sería lo mejor? ¿Abortar el proyecto que se tiene planteado? ¿Cambiar a otro proyecto? ¿O hacer una pausa y replantear ese proyecto? ¿Cuál sería como la mejor opción dentro de su conocimiento y como una recomendación? Muchas gracias. Ok, listo, Elkin. Vale, eso es una pregunta bien de pronto compleja en el sentido de que lo primero que nosotros tenemos que hacer en un proyecto es porque de pronto estamos alineados con lo que vamos a hacer, o sea, que nos guste. Pero más que ese gusto, cuando nosotros empezamos a analizar el entorno y hacer todo el tema de viabilidad, en caso tal de que el proyecto definitivamente nosotros digamos, ve, este proyecto eh, no tiene, es que el análisis del entorno no te va a generar de manera inmediata una o poca viabilidad del proyecto, porque debe ser el conjunto de todo. O sea, yo no puedo tomar decisión simplemente por el análisis del entorno. Yo debo de analizar los otros factores, pero enfoquémonos ahí. Primero, lógicamente, cuando estemos estructurando el proyecto, cuando nosotros estemos realizando el proyecto, tenemos que meterle toda la ficha al proyecto. Pero cuando yo me doy cuenta de que el proyecto no tiene de pronto una viabilidad tan alta, si le metemos mucho corazón al proyecto y es porque lo que nos gusta, ahí vamos a tener inconvenientes. O sea, tenemos que tener muy equilibrado todo el tema de meterle corazón al proyecto, pero también de la razón frente a los procesos de viabilidad del proyecto. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Cuando estamos en esa situación, se debería de replantear, ¿sí? Nosotros deberíamos de replantear lo que se va a hacer, ya sea con las tendencias que estén en el mercado o con las tendencias que estén en ese tipo de proceso, o sencillamente analizar una línea o una actividad económica que puede que esté alineada a lo que nosotros queramos, pero puede que una línea económica o una actividad económica, más bien una línea de producción económica diferente a lo que nosotros estamos haciendo. En pocas palabras, se debería de replantear si ya definitivamente los análisis del entorno, o más bien todos los estudios o todos estos factores que afectan al proyecto, me están diciendo, no, ojo, que esto de pronto tiene falencia por aquí, tiene falencia por acá, es mejor replantear el proyecto, ¿sí? Mejor es replantearlo. ¿Listo? Bien, muchas gracias, muchas gracias. Me quedó muy clarito. Ok, listo, muchas gracias a ti. Juan Sebastián, Profe, buenas noches. buenas noches. Te hago una pregunta, Sí. porque yo con estas herramientas, la DOPA, de pronto la espina de pescado, el árbol de problemas, todos estos, Ujú. pues, ideas que uno usa, siempre me he preguntado como por quién hace estos ejercicios, porque yo para mi forma de pensar, esto es algo que tiene que ser pues, multidisciplinar, ¿sí o no? Porque pues yo puedo tener una percepción o mi conocimiento, pues obviamente tiene límites. Entonces yo, por ejemplo, no voy a ser una persona que voy a hacer vigilancia tecnológica. Posiblemente no sea una persona que tenga un conocimiento, pues cerrado, por ejemplo, un psicólogo, puedo ser un ingeniero, que tiene una percepción o un conocimiento limitado. Por eso he visto que esos ejercicios, creería que en lo posible tiene que ser un equipo multidisciplinario Claro. el que lo haga para poder tener una percepción más amplia del entorno y del contexto en el que estoy parado, ¿sí o no? Entonces no sé qué recomendaciones haga usted, si esto, o si usted me podría decir también si hay una formación, una ciencia, una tecnología que se encargue específicamente de estudiar estos contextos y sea capaz de hacer estos ejercicios un poco más objetivos. Ok, listo, Juan. Bueno, mira, lo que tú dices, también estoy de acuerdo.
en este sentido de que cuando nosotros estamos realizando un proyecto, nosotros podemos ser pues la cabeza visible del proyecto, pero probablemente no manejamos todas las áreas o todos los campos. Entonces, siempre en un proyecto se debe de tener un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos el equipo primario del proyecto. Ese equipo primario debe de abarcar o abordar todos los frentes del proyecto, desde la parte técnica, desde la parte financiera, desde la parte organizacional, porque quizás de pronto yo no tenga vocación de gerente, ¿sí? Y no tenga tampoco formación en esa línea, ¿sí? Desde la parte gerencial, pero sí puedo ser muy bueno en la parte operativa, en la parte técnica, ¿sí? Entonces yo voy a dar mi concepto, ¿sí? Desde la parte técnica. Entonces ahí sí se debe de tener un equipo multidisciplinario para analizar eso. Pero cuando nosotros estamos estructurando el proyecto y ahorita que empecemos a hacer el árbol de problemas, nos vamos a dar cuenta que se deben de tener unos actores que participan de manera directa en el proyecto. Entonces, eso es lo primero que yo debo identificar, cuáles son desde la parte externa los actores que participan en el proyecto y en este caso puntualizarlos o empezar a identificar, ¿sí? Empezar a identificar dentro de esos actores cómo van a interactuar o cuál va a ser la interacción que van a tener esos actores con la parte, con la dinámica del proyecto. Entonces yo lo debo de conocer desde ahí. ¿Sí? Entonces, lo primero que te respondo es que sí, el equipo interdisciplinar, ¿verdad? El equipo interdisciplinar es fundamental. El tema ya de formación específica ya está más ligada. Los que manejan este tipo de herramientas de manera muy, de pronto, muy versátil, muy bien, es toda la parte, desde la parte administrativa, administradores de empresas, administradores financieros, ¿sí? Manejan esto desde la parte de su formación. Pero sí existen algunas de pronto formaciones especializadas para el tema de este tipo de herramientas. Por ejemplo, hay especializaciones en gestión organizacional. En la gestión organizacional, en este caso, se abordan todo este tipo de herramientas de manera específica. Tú tocabas por ejemplo, el diagrama de espina de pescado, ¿verdad? Que es el diagrama de Ishikawa, ¿sí? Todo este tema de toda la parte de las matrices FIF, Pestel, Pellea, todas esas matrices que desde la parte organizacional o desde la parte administrativa se aplican ya cuando se está en la parte operativa del proyecto, ¿sí? Desde la parte operativa. Entonces, de pronto una formación específica sí sería como todo el tema de gestión organizacional, donde se ven esas metodologías o este tipo de herramientas que ayudan a la dinamización empresarial, ¿sí? Inclusive, profe, nos podríamos apalancar pues, de las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial. Podría ser pues una forma de incluirla, pues sería bueno incluirla para hacer este tipo de análisis, que nos permite de alguna forma ser un poquito más semánticos en las preguntas y un poquito más flexibles y nos va a traer pues información también muy a la medida. Claro que sí. Entonces, Yo soy de pronto muy amigo de la parte tecnológica, ¿sí? Todo este tipo de herramientas en este caso con inteligencia artificial, ¿sí? Existen herramientas, acá vamos a utilizar algunos a medida que vayamos avanzando, vamos a utilizar algunas herramientas tanto para hacer actividades como para hacer análisis de algunos aspectos específicos del proyecto. Entonces lo vamos a usar acá. Yo soy muy amigo de eso, pero o sea, utilizarlas de buena forma, ¿sí? Utilizarlas no para que nos hagan el trabajo, sino para hacer un análisis comparativo, para hacer un análisis de pronto un poco más específico o que nos sirvan de apoyo. Porque una cosa es utilizarla de manera puntual para que nos haga las cosas o que de pronto lo que nos diga la inteligencia artificial así tal cual, copiarla o hacerla. Y otra cosa es decir, bueno, voy a apoyarme con esto para realizar o para empezar a profundizar
aspectos, ¿sí? No sé si ustedes vieron la noticia del día de ayer, que fue una noticia que le dio vuelta al mundo, que ya no recuerdo el país, si fue Alemania, no recuerdo dónde fue, que ya estaban implementando, que estaban haciendo unas estrategias de que los estudiantes, todos los procesos, los diseños, bueno, podríamos decirlo así, los diseños curriculares o toda la metodología curricular estaba basada a través de inteligencia artificial. Entonces, que interactuaban eran con la inteligencia artificial y que iban a hacer un plan piloto, una prueba piloto de esa, era como una universidad, pero algo así como un instituto, algo así, y que iban a hacer la prueba piloto de trabajar todo con inteligencia artificial sin docentes, ¿sí? Sin docentes ahí de manera presencial ni nada de eso, todo a través de la inteligencia artificial. Entonces, estamos en eso, ¿verdad? Estamos como en esa dinámica, estamos en eso. Entonces, si esas herramientas existen, pues lógicamente hay que aprovecharlas para utilizarlas, pero como apoyo o como soporte a los procesos. Entonces, sí, acá las vamos a utilizar. Por ejemplo, el día que hagamos misión, visión y todo eso, hacemos el ejercicio, porque igual se hace el ejercicio de cómo se estructura la misión, cuáles son las características que debes de cumplir. Y después yo les voy a dar una herramienta que donde se van a incluir unas palabras claves y él nos va a construir con inteligencia artificial, nos va a incluir, nos va a realizar o a desarrollar todo lo que tiene que ver con esa parte organizacional. Entonces sí lo vamos a utilizar unas herramientas acá con inteligencia artificial muy chévere también, y que no únicamente nos va a servir para el curso, nos va a servir para muchas cosas de pronto dentro de nuestro contexto laboral o dentro de nuestra vida como tal. Listo. Por aquí alguien más tenía levantada la mano, pero que tiene el nombre de equipo de cuenta de Microsoft, pero no sé quién es. Pero la bajó. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario, otro aporte. Ok, listo. Bueno, seguimos con el segundo factor, ya de este hemos hablado, ¿sí? El estudio de mercado. El estudio de mercado también son los factores principales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los factores principales y de pronto si hago el paréntesis ahí, donde de pronto uno solo de estos estudios puede que ya nos esté dando señales, ¿verdad? Puede que nos esté dando por allá luces de algo, pero yo tengo que seguir como ahondando un poco más con relación a estos factores para tomar una decisión frente a la continuidad o no del proyecto, ¿sí? Uno de los factores principales también es el estudio de mercado, ¿sí? Conocer qué es lo que quieren o cómo se comporta mi producto o mi servicio en el mercado, ¿sí? Ah, no es que sí o sí yo voy a montar eso. Ojo, vamos a esperar a hacer el análisis de ese mercado para ver qué piensa la gente. Por allá existe una herramienta también muy utilizada desde hace varios años que se llama mapa de empatía. El mapa de empatía es una herramienta que se utiliza, que todavía hoy en día se utiliza mucho, ¿sí? Que oye, que siente, que ve la gente o las personas con relación a lo que yo estoy haciendo, con relación a la estructura o a la dinámica del proyecto, ¿sí? Entonces yo de ahí tomo decisiones, tomo en este caso algún tipo de, todos los comentarios o todo ese tipo de evidencia para yo tener argumentos frente a cómo está haciendo o cómo se está viendo ese proyecto o esa idea en el mercado, ¿sí? O con los clientes potenciales, ¿sí? Entonces, nosotros debemos empezar a analizar el mercado. Inicialmente, con todo lo que tiene que ver cómo impacta ese producto o servicio en el mercado. Quizás de pronto qué tiene
de pronto si le gusta, si no le gustó, por qué no le gustó, porque hay que indagar todo, ¿sí? Y también debo de analizar dentro del estudio de mercado, mire que acá dice, por el lado de la oferta debe contemplarse el estudio de la competencia, tanto del bien a comercializar como de sus sustitutos más cercanos. Yo debo de conocer cuáles son esos de pronto factores relacionados con la competencia para yo mirar, para yo mirar qué alternativas o qué estrategias se desarrollan o puedo desarrollar. Dentro de la parte organizacional, ¿sí? Dentro de la parte organizacional, ya que estábamos hablando un poquito de eso, existe de pronto una condición, bueno, no es metodología, como un proceso, ¿sí? O una serie de acciones que están enmarcadas en algo que se llama benchmarking, ¿verdad? El benchmarking está directamente relacionado con lo que nosotros conocemos como con el espionaje empresarial, ¿sí? Entonces yo tengo que estar pendiente qué hace la competencia, ¿sí? Para que la competencia no se me vaya como tan lejos. Mire que de pronto uno dice, ve, el éxito que es un almacén de grande superficie, todo lo relacionado con la parte de que una marca ya reconocida, tiene infraestructura muy bien posicionada, etcétera, etcétera. Pero el éxito, o hablemos de las Olímpicas, cuando van a montar, deben un establecimiento en algún sitio donde apenas van a ingresar, deben de hacer eso, deben hacer el benchmarking. Bueno, cuáles son los sitios donde se comercializa aquí, y cuáles son los supermercados, etcétera, etcétera. Inclusive después de montados, ¿sí? Después de ya de montados, siguen haciendo el benchmarking, ¿verdad? Entonces a veces ellos tienen a sus personajes, a su personal que los mandan para su competencia. ¿Cuáles son las competencias? Por ejemplo, hablando del éxito, entonces está las Olímpicas, están los ARA, están los de Uno, y de pronto si existen supermercados de la zona, son competencias. Entonces uno a veces empieza a analizar, pero el éxito sí mira eso, sí lo hace porque es que esos son competidores de ellos, en este caso, quizás de pronto no de manera global, pero sí le puntualizan en algunos productos o en este caso, algunos elementos donde ellos tienen que mirar, bueno, semanalmente hacen recorrido, bueno, los productos allá cómo están, cuáles son los precios que manejan, para ellos equipararse con esa competencia, ¿sí? Con esa competencia. Entonces yo cuando estoy haciendo mi proyecto, yo también debo de analizar, en ese estudio de mercado, debo analizar, en este caso, cómo está, cuál es la competencia, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a infraestructura, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte de la prestación del servicio. Bueno, hay alguien con el micrófono abierto. En cuanto a infraestructura, prestación del servicio, y mire que aquí hay un factor fundamental, ¿sí? Que es el precio, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahorita, todo lo relacionado con el precio. Entonces, cuando yo estoy estructurando un proyecto, al final de todo este tipo de proceso, yo voy a mirar, bueno, me va a generar un análisis financiero, que ahorita lo vamos a ver, y ese análisis financiero, de pronto aquí adelantando un poco, ese análisis financiero, yo lo debo de equiparar o de pronto más bien de comparar, ¿sí? De comparar o hacer esa analogía con la competencia o cómo está el mercado con relación a los precios que yo estoy manejando. Y más si voy a hacer un proyecto nuevo, si es un producto nuevo, entonces yo debo de tener mucha relación con la dinámica del mercado, ¿sí? Con la dinámica de la competencia como tal. Entonces, aquí, por ejemplo, los factores de estudio del estudio de mercado, la cantidad y las características de los oferentes, ¿sí? De los productos o de los servicios. Entonces, ¿cuáles son las características de esas otras personas que ofrecen esos productos? ¿Cuáles son las características, las mismas características o las características propias de ese producto o servicio que yo estoy ofreciendo? Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a hacerme la pregunta, bueno, ¿por qué me van a comprar a mí o me deberían de comprar a mí y no a la competencia? Ahí es donde donde yo debo de empezar a estipular
a establecer de manera directa o de manera muy puntual todo lo que tiene que ver con mi factor diferenciador, ¿sí? El análisis cualitativo y cuantitativo de la demanda, ¿verdad? Sino qué es lo que están haciendo ellos, cómo lo hacen, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Verdad? ¿Cómo lo quieren? Entonces yo debo de hacer ese análisis. El comportamiento de los precios, mire que, como se los digo, o sea, eso a nosotros a veces creemos que no lo hacen, pero estos almacenes o estas empresas grandes analizan el comportamiento de los precios para ellos de pronto no quedarse por fuera de los precios competitivos o de generar una competencia frente a los demás, una competencia en precios, una competencia en ventas. Y también, pues lógicamente, los canales de distribución. ¿Sí? Aquí hoy en día juega un papel fundamental todo el tema digital, todo el tema tecnológico. ¿Sí? Los canales de distribución, hoy las empresas o los proyectos que en este caso no estén alineados con la parte tecnológica o con la parte digital, ustedes saben que ya tienen, en este caso, pues otros pueden tener más ventaja que ellos frente a eso. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a analizar cada uno de estos factores y empezar a segmentar el mercado, ¿sí? El proceso de segmentación del mercado es muy sencillo, ¿sí? Nosotros debemos de empezar a hacer un análisis de quiénes van a ser los clientes potenciales o nuestro mercado objetivo y empezar desde ahí a enfocarnos, dependiendo del producto o servicio que yo vaya a estructurar a través de mi proyecto. Entonces ya yo debo de tener claro quién va a ser mi cliente objetivo, ¿sí? O mi mercado objetivo y quién va a ser mi cliente potencial. Aquí debemos de determinar dos condiciones que son fundamentales. Nosotros cuando estamos estructurando un proyecto productivo, debemos de tener claro mi mercado objetivo y mi cliente potencial. Pero también debo de tener claro quién va a ser mi comprador, quién va a ser el comprador y quién va a ser el consumidor. Porque a veces el comprador es el mismo consumidor, pero en ocasiones el comprador no es el mismo consumidor. ¿O qué creen ustedes frente a eso? Abramos aquí el debate. ¿El comprador es el mismo consumidor? ¿Qué creen ustedes? Profe, Sí. lo que pasa es que en muchos casos o para muchos productos hay intermediarios. Entonces esos intermediarios se encargan de comprar el producto y luego se lo venden al consumidor final. Incluso se lo venden a otra persona que también lo vende al consumidor final. Entonces no siempre es el consumidor el que compra el producto. Ok, vale. Ahí la línea de intermediación, hay personas que nosotros a veces vemos, no, que los intermediarios son malos. Siempre ha existido la intermediación y a veces la intermediación es hasta buena por el tema de que nos facilita el proceso. Y eso sí, en este caso es un ejemplo claro que el comprador no es el mismo consumidor, porque tú le compraste al productor y tú eres el intermediario y entonces ya hay una cadena. El intermediario no va a ser consumidor. Entonces tú le vendiste a otro, a un mayorista, ese mayorista le vende a un minorista y mire que todavía ahí no va a ser el consumidor. El comprador no es el mismo consumidor en ese caso. ¿Sí? Es un ejemplo claro. Vale. Muchas gracias, John. ¿Quién más? Por ejemplo, también cuando uno compra productos, voy a poner este ejemplo, digamos yo soy mamá y voy a comprar un producto que es para mi hijo, también puede aplicar allí. Exactamente. Exacto. Por ejemplo, un juguete. ¿Sí o no? Entonces, la tienda de juguetes, el comprador, ¿quién es? El adulto, el cuidador, el responsable, el papá, pero el consumidor, ¿quién es? El niño. Pero yo a quién tengo que empezar a enfocar todo el tema de la publicidad, todo el tema llamativo, al papá o a los papás. Tengo que empezar a enfocarme dentro de mi proyecto, dentro de mi empresa, como empezar a mandarle toda esa información a los papás. Sí, porque ellos son los compradores finalmente. Pero yo a quién debo de persuadir para que me consuma el producto.
Pues yo diría que a los dos en este caso, porque finalmente, digamos, el ejemplo que yo coloco, el niño no toma la decisión, pero puede que influencie de pronto, en el ejemplo que usted pone un juguete, sí el gusto del niño puede influenciar. Exacto. Entonces, ahí yo tengo que empezar es a persuadir de manera directa a quién, al niño, porque el niño de cierta manera empieza a decir, quiero este, quiero este, quiero este, y también de cierta forma persuade a los papás, a los cuidadores para que consuman o para que le compren el producto. Entonces, el ejemplo ahí es claro, ¿sí? El comprador no va a ser el consumidor, ¿sí? Entonces, eso dentro del análisis del mercado o dentro del estudio del mercado de un proyecto, yo lo debo de tener muy claro. Bueno, ¿a quién es que yo le voy a apuntar? ¿Quién va a ser mi consumidor o quién va a ser mi cliente potencial o mi mercado objetivo? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Entonces, desde ahí yo lo debo de tener muy claro. ¿Cómo yo voy a empezar a alinear ese tipo de proceso precisamente para que toda esta parte de estas características que tiene el estudio de mercado, yo las pueda asumir de muy buena forma para que eso se vea reflejado en, de pronto en la efectividad o de pronto en que sea muy positivo lo que yo voy a hacer dentro de mi proyecto, ¿sí? Entonces sería como eso. Listo. Tenemos otro estudio, que es el estudio técnico, ¿verdad? Todo el estudio técnico está directamente basado en la parte de las especificidades, ¿sí? Las especificidades del proyecto, qué características o cuáles son esas condiciones específicas que yo requiero, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente juega un papel fundamental el equipo interdisciplinar, ¿sí? De pronto, no, es que yo voy a montar una envasadora de agua o de bebidas. Bueno, yo tengo la idea, yo tengo de pronto el conocimiento para estructurar el proyecto, pero de pronto la parte técnica no la conozco muy bien, no hay mucha claridad porque yo no soy experto en esa línea. Entonces aquí juega un papel fundamental el equipo interdisciplinar a quien yo debo de consultar o cómo debo de hacer precisamente para la estructuración de esas características o de esas condiciones técnicas que yo necesito o yo requiero para todo lo relacionado con el funcionamiento del proyecto. Entonces aquí es donde viene todo el tema de asesorías especializadas, donde yo debo de empezar a involucrar profesionales expertos en las líneas, ¿verdad? Entonces todo eso se debe de dejar proyectado o se debe dejar estipulado en el proyecto. ¿Para qué? Precisamente para que yo esté muy cercano, tenga algo muy cercano a la realidad y no vaya a presentar dificultades o a generarme algún tipo de dificultades el proyecto más adelante, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Cuál va a ser mi capacidad instalada? Y eso, pues con los otros estudios se va argumentando, se va estructurando y precisamente ahí es donde le vamos a dar mayor robustez a nuestro proyecto. Por aquí alguien tiene la mano levantada. Hola, profe. Hola. Sí, es muy valedero la aclaración y lo importante también que es todo esto a la hora de hacer un estudio de mercado. Quería agregar como algo también que es bueno tener en cuenta. Pues lógico, en el momento clave cuando uno va a hacer un estudio de mercado, primero debe tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo del estudio de mercado como tal? ¿Cierto? Si es un producto nuevo, un producto sustituto, una marca, un diseño, o si es, por decirlo así, algo que también es muy importante en el momento de lanzar un producto nuevo, es lo que es un prototipo. O antes de lanzar una producción o sacar un volumen de determinado producto o cantidad, tener como un prototipo y poder hacer ese estudio de mercado con ese primer diseño o ese primer producto que tenemos. Y ahí viene lo que es
las diferentes herramientas que podemos utilizar, lo que es una encuesta, un sondeo, una entrevista, ¿sí me hago entender? Para Sí, poder tener conceptos y opiniones de todas las personas que en el momento conocen el producto como tal, cómo lo ven, cómo lo sienten, les gustó, no les gustó, qué pueden cambiar, qué les gustaría modificar, si llena las expectativas como tal dicho producto. Y otra cosa también que se mencionó es acerca de a quién va dirigido mi producto, porque por ejemplo, mi producto va dirigido para las amas de casa, pero lo puede comprar un peluquero, por ejemplo, una línea de belleza para damas, no hago entender un champú, una crema para las amas de casa, pero resulta y pasa que una sala de belleza que manejan también productos estéticos también me interesan mi producto, ¿sí me hago entender? claro. Entonces, en ese ámbito de vida también es bueno tener en cuenta como, listo, si yo tengo mi mercado objetivo, mi cliente objetivo, también debe determinar cómo voy a partir la torta como tal. Y si voy a tener un segmento que va a ser amas de casa, peluquería, centros de belleza, y todo lo relacionado con el producto que estoy sacando. Era eso como para tener en cuenta el momento de diseñar un producto, sacar algo como tal nuevo en el mercado. Dale, gracias. Listo, vale, muy bien. Sí, total. Bueno, ahí les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de pronto para ahondar un poco más en lo que dice el compañero, ¿verdad? Lo que dice el compañero. Eh, Vamos a suponer que nosotros vamos a sacar una línea, vamos a brindar unas asesorías. Vamos a brindar unas asesorías financieras, contables y financieras, bueno, todo ese tema tributario, etcétera. Entonces yo, dentro de mi pool de contadores o de profesionales en esas áreas financieras, nosotros somos fuertes en la parte, qué sé yo, de asesorar a empresas del sector ferretero, ¿sí? Por decir algo. Entonces nosotros decimos, nuestro segmento principal, como somos fuertes en esa línea, o de pronto tenemos algún tipo de experiencia en esa línea, nuestras empresas a las que nosotros vamos a hacer nuestro nicho de mercado inicial es todo el tema de ferretería. Entonces, nos vamos para las ferreterías, ¿sí? ¿Por qué se hace la segmentación? Les voy a explicar por qué se hace la segmentación y ahorita les sigo contando la historia. La segmentación se hace es precisamente para que nosotros cuando nosotros digamos, ve, ¿a quién le vamos a vender esto? ¿A quién le vamos a ofrecer esto? Ya nosotros tengamos claridad a quién se le vaya a ofrecer, ¿sí? No salir y decir, bueno, le voy a ofrecer a todo el mundo que pase por aquí. De pronto existen productos o servicios que quizás las personas, cualquier tipo de persona requiere, pero siempre, siempre lo ideal es segmentar. Cuando yo tengo claridad cuál es mi cliente objetivo, ¿sí? Mi mercado potencial, yo me voy enfocando, ¿sí? Yo me voy enfocando en eso inicialmente. Con esto no quiero decir que si se aparece otro tipo de empresa que requiera, así como lo decía el compañero, otro tipo de empresa que requiera ese producto o servicio, no se lo vaya a ofrecer. Claro que sí, ¿sí? Pero lo que busca la segmentación o lo que busca el estudio de mercado es abarcar al máximo ese mercado objetivo al cual se apuntó, al cual se estableció dentro del proyecto y gradualmente, ¿por qué no? Cuando se diga en el proyecto, ve, ya abarcamos el 95% de este segmento, vamos a buscar otro segmento, ¿sí? A eso el tema progresivo juega un papel también súper importante en el proyecto. Y eso no quiere decir que, entonces, no, como yo voy a ofrecer los servicios
al sector ferretero, si apareció un almacén de textil, no, ese no, porque ese no es ferretero. No, o sea, en la medida de que se está desarrollando el proyecto, puede que suceda eso, ¿verdad? O como lo decía también el compañero, puede que el producto o servicio se haya enfocado para un mercado específico, pero como efecto colateral también lo puede usar otro tipo de sector, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a analizar eso, pero lo ideal es enmarcarnos en nuestro mercado objetivo, ¿sí? En nuestro cliente potencial, de manera gradual y después ir abarcando o abordando los otros segmentos así de manera muy bien estructurada, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, compañero. ¿Cómo es tu nombre? Que no aparece acá, aparece como equipo de cuenta de Microsoft. Compañero. Bueno, no sé cómo es tu nombre. Bueno, ahorita nos cuenta. Bueno, listo. Entonces el estudio técnico, viene el estudio administrativo y organizacional, ¿sí? Dentro del estudio administrativo y organizacional está todo lo que busca estructurar, ¿verdad? O lo que determina la estructura de la idea como tal, ¿sí? Aquí hay algo fundamental. Entonces nosotros decimos, no, es que el proyecto no tenemos tantos recursos, entonces yo voy a ser de todero, yo voy a ser el administrador, yo voy a ser el asesor, yo voy a ser el que hace las visitas, yo voy a ser el que hace la publicidad, porque yo me hice un curso o medio conozco las herramientas de todo este tema de redes sociales o de las networks. Entonces, yo le aseguro que no le va a alcanzar para todo, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos estructurando un proyecto, yo debo, dentro del estudio administrativo, debo de tener cuáles van a ser o de determinar cuáles van a ser las diferentes áreas, ¿sí? Y los diferentes roles que va a jugar cada persona dentro del proyecto, ¿sí? Por eso es que aquí habla de delegación de responsabilidades, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a estructurar toda la parte administrativa y organizacional, ¿sí? Todo eso nos ayuda a ser más organizados, ¿verdad? A diseñar pues estas medidas correctivas u oportunidades de mejora, y también nos ayuda a todo el tema de tener mayor claridad dentro del horizonte estratégico del proyecto o de la idea como tal. Entonces, esos estudios administrativos, todo lo relacionado con el orden jerárquico, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte del organigrama, de las funciones, responsabilidades, perfiles que aquí los vamos a construir, porque si nosotros decimos, ve, necesitamos un gerente o necesitamos un administrador para este proyecto, bueno, ¿qué perfil requiere para ese gerente? Ah, requiero que sea administrador de empresa o administrador financiero, etcétera, etcétera, o ingeniero, qué sé yo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles van a ser las funciones que va a desarrollar esa persona dentro del proyecto? Entonces nosotros debemos de definir las funciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones y cuáles van a ser las responsabilidades que tiene? Eso es uno de pronto de las falencias que existen hoy en algunas organizaciones, que a veces nosotros ingresamos o entramos a trabajar y no hay claridad frente a las funciones eh, que uno va a desarrollar. A veces nos dan un contrato y dentro del contrato hay unas cláusulas, y esas cláusulas pueden ser generales, pero de pronto una hoja donde nos digan, o un manual donde nos digan, vean, usted va a desarrollar esta función, ¿sí? Yo creo que se facilitaría muchísimo, muchísimo dentro de las organizaciones realizar ese tipo de pronto de tener ese tipo de información documentada y decirle a la persona, usted va a desarrollar esto, la responsabilidad suya va a ser esta y esta y esta, ¿sí? Quizás de pronto la persona ahí se acopla de manera más directa a la actividad que le corresponde dentro del proyecto, dentro de esa organización. Pero hoy en día, en algunas organizaciones, uno entra y entonces lo ponen a hacer de todo,
y entonces le toca a uno aprender sobre la marcha. Y al final a veces hace acciones o actividades que ni siquiera para eso fue contratado, ¿verdad? Entonces ahí probablemente no estamos aprovechando al 100 el potencial de la persona para lo cual fue contratado, porque no hay unas funciones o responsabilidades claras. Entonces la idea es que dentro de ese orden jerárquico que se determine dentro de la empresa o dentro de la organización, nosotros definamos qué van a hacer, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Así de manera generalizada, ¿qué van a hacer esas personas? De pronto, ¿qué perfil requiero? ¿Sí? Les cuento una anécdota también en una asesoría de un establecimiento, de un emprendimiento, ¿verdad? Una asesoría que estábamos haciendo. La persona tiene un spa, ¿sí? Esa persona tiene un spa, entonces ahí en ese spa, bueno, como un salón de belleza, por decirlo así, pero con spa de uñas, bueno, varias cosas hacían ahí. Entonces, la persona era prácticamente ella sola y hacía de todo. Entonces tenía que ella hacer compras, se reunía con los proveedores en Cartagena, en Medellín, entonces se iba, y yo le decía, pero ve, no, es que aquí las personas que me ayudan son muy complejas de conseguir, no se adaptan, las personas quieren conmigo, listo, es válido porque el dueño del negocio como le mete mucho corazón también, entonces a veces por eso que uno siente mayor afinidad con los dueños de los establecimientos, de los negocios. Entonces ese día me decía que estaba necesitando a alguien, a un profesional o una persona que supiera de un proceso de tinturado como especializado, no sé qué. Y yo le dije, ¿y por qué no lo has conseguido? No, si ya han venido como 3 personas acá y nada, ninguna ha como cumplido, de pronto no conoce bien, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo haces la convocatoria tú? Sí, porque ella estaba en un proceso, nosotros estábamos asesorándolo con un proceso de encadenamiento productivo y de todo el tema de potencial de dinamización comercial, o sea, crecimiento de la empresa. Entonces yo le decía, ¿cómo haces el proceso de selección? No, es que las 2 personas que han venido, una que trabajaba aquí me recomendó a esa persona que estaba sin hacer nada y que de pronto trabajaba en su casa de vez en cuando, pero no tiene como todas las herramientas. Esa una. Y la otra, no, una familiar que vino, que estaba como sin hacer nada. Yo le dije cómo era, pero tampoco la cogió así como la dinámica de lo que tenía que hacer. Yo le dije que ahí es donde está el error. Si nosotros acá, si tú requieres a una persona con unas condiciones específicas, ¿sí? Con unas condiciones específicas, se debería abrir una convocatoria, una convocatoria. Se requiere personal o profesional o técnico, no sé, en belleza, con las siguientes características, que sepa de tinturado de no sé qué cosa, que tenga experiencia en tal cosa, que tenga como mínimo 6 meses de experiencia de estar trabajando en salones de belleza, ¿sí? Si nosotros hacemos eso de esa forma, les aseguro que desde la parte administrativa para el funcionamiento de un proyecto eso se nos facilita. Pero entonces, a veces hacemos eso. Eso como, por ejemplo, un restaurante, pasa exactamente lo mismo. Se fue el cocinero, la cocinera, entonces ¿a quién llamamos? Al primero que de pronto pase por ahí, pues en sentido figurado, el que primero pase por ahí, o al conocido, o al familiar que no está haciendo nada, o al conocido del ayudante que está ahí. No, yo conozco una señora que ella sabe cocinar, ¿sí? Pero quizás no tiene las competencias, quizás de pronto no tiene conocimiento un poco más desde el punto de vista técnico, ¿sí? Entonces, mire que si nosotros desde esa parte organizacional, valga la redundancia, no nos organizamos internamente, o sea, no nos ordenamos y no generamos ese orden interno, se va a dificultar todo lo relacionado con la parte administrativa y con la parte organizacional como tal, ¿sí? Entonces, en el proyecto se debe definir eso. Si dentro del proyecto si es un proyecto de infraestructura y requiero arquitecto, ingeniero civil, pero el ingeniero civil que sea especialista, qué sé yo, en la parte estructural, yo creo que por aquí hay un ingeniero civil, un arquitecto, no recuerdo, entonces que en la parte estructural, ¿verdad? Entonces eso lo debo de definir yo
dentro de este estudio administrativo y organizacional, porque aquí es donde se deben de definir cuáles van a ser esos roles, cuáles van a ser esas características que debe de cumplir las personas que yo requiero para todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de mi proyecto. Si nosotros no determinamos eso desde el inicio les aseguro que el proyecto puede que funcione, pero les aseguro que puede tener algún tipo de pronto de falla, de retraso, de inconveniente en los procesos o en las acciones como tal. Entonces, pero si yo entro organizado desde el inicio de los procesos como tal, pues se me va a facilitar un poco más todo lo relacionado con la dinámica de las acciones o de las actividades que yo vaya a desarrollar. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a desarrollar organigrama, vamos a desarrollar todo el tema de perfiles, ¿sí? De perfiles, responsabilidades o funciones y responsabilidades dentro de lo que requiera o dentro de lo que se necesite para el proyecto como tal. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna intervención o comentario al respecto. ¿Ninguna? No, yo quisiera agregar ahí que hoy este factor que antes no era muy determinante, hoy es muy determinante a la hora de tramitar cualquier proyecto, sea productivo o social. Sobre todo en nuestra ruralidad, hay todavía falta mucho saneamiento de predios urbanos y rurales, ¿cierto? Entonces, a veces proyectos que pueden ser viables terminan frenados por este tipo de estudios que Sí. requieren de mucho tiempo para subsanar y que a veces lleva al traste los proyectos, sobre todo de tipo social. Sí, de pronto existe una dinámica dentro del hacer como tal que no es muy buena en la aplicabilidad como tal, que es la improvisación estratégica, ¿sí? La improvisación estratégica, inclusive hay un libro de Jean-Claude Besudo que se llama así. Y es precisamente caer como en ese círculo vicioso en el sentido de que yo lo hice una vez y como me resultó, ¿sí? Y como me resultó, entonces lo sigo haciendo, ¿sí? Y ahí hay dificultades o se pueden presentar dificultades más adelante en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos, ¿sí? Porque improvisamos demasiado o hay mucha improvisación en algunos proyectos, ¿sí? Entonces no debemos caer en esa improvisación estratégica. Más bien, hagamos todo el tema de planificación estratégica, ¿sí? Ahí sí, porque yo todo lo que planeo trato de ejecutarlo, pero ¿con base en qué? Con base en algo que ya se estructuró, que ya se planeó, que ya se analizó, ¿sí? Pero entonces en ocasiones sí llegamos como a esa línea, ¿no? Me salió bien, improvisé, sigamos así, ¿sí? Y va a llegar el momento de que eso va a tener, pues lógicamente, sus contras con relación al proyecto. ¿Listo? Y en el tema laboral, profe, sí que es un factor supremamente repetitivo en los proyectos de emprendimiento. No se tiene en cuenta todas las obligaciones que se requiere cuando se contrata a un trabajador y se quieren forzar, eh, se quieren, terminamos sacrificando al trabajador para sacar ciertos proyectos adelante. Sí, total. Sí. Un trabajador que vale un mínimo hoy, que pues, debe estar alrededor de 1.600.000 con el subsidio de transporte, más o menos. En realidad termina costando entre 2.600 y 800, con su factor prestacional y con todas las arandelas de salud, pensión
caja de compensación, ARL, cesantías, intereses, todo ese tipo de cosas que muchos emprendedores no tienen en cuenta y que realmente lo que hacen es obtener recursos a cambio de la evasión de todas estas obligaciones con los trabajadores. Sí, y eso se convierte, pues se puede convertir en un arma de doble filo porque ya de pronto saliéndonos haciendo el paréntesis aquí, se nos puede convertir en un arma de doble filo que a veces hay empresas que no pagan toda esta carga prestacional, pero a lo que se accidenta un trabajador o a lo que se enferma un trabajador, ahí viene como todo ese tema, todos esos inconvenientes y siempre la ley va a estar a favor del empleado, ¿verdad? Entonces, no es que yo me accidenté y me fui para el seguro y usted dónde trabaja, yo trabajo en tal, no, pero aquí usted no está, usted ni siquiera lo tienen afiliado, usted ni siquiera están pagando todo el tema de seguridad social, todo eso. Entonces se convierte en una problemática y eso dentro de los proyectos se debe tener muy claro. O sea, yo debo de hacer la proyección financiera, yo debo de hacer todo bien relacionado pues lógicamente desde el aspecto legal, ¿sí? Eso pasa mucho en las empresas, ¿sí? En las empresas que yo asesoro acá y en muchas empresas que asesoro, cuando llega toda la parte, por ejemplo, uno de las cosas que yo hago, todo el tema de buenas prácticas de manufactura, entonces llegamos a un establecimiento que maneja alimentos, llámese fábrica, restaurante, cafetería, bueno, etcétera. Entonces yo le digo, bueno, y ustedes, los trabajadores que aquí manipulan los productos, ya hicieron el curso de manipulación. No, eso no, nunca lo hacen. No, lo que nunca me han pedido eso, no, pero es que no es porque nunca se lo han pedido, es porque dentro de la responsabilidad como tal, dentro de la parte administrativa, usted le debe de garantizar al cliente que el producto que se está elaborando, que se está manipulando aquí, lo debe de manipular una persona que no vaya a ser un factor de riesgo para ese tipo de producto, ¿sí? Es que no es porque para cumplirle únicamente a los entes reguladores, es que es también para cumplirle al consumidor, ¿sí? Entonces eso es uno de los panes de cada día y mentalizar a los emprendedores o en este caso, a los empresarios en ese sentido, es complejo. Es complejo porque todavía no hemos llegado como al análisis de que o sea, yo lo que analizo es que si a mí no me visitan, pues yo no cumplo tantas cosas, pero cuando a mí me visitan, ahí sí me pongo a correr y entonces ahí sí tengo si mando a hacer los exámenes, si mando a hacer el curso. Entonces, qué me genera eso? Me genera retraso en los procesos, parar la producción, de pronto hasta una sanción. Entonces, desde la parte administrativa, en todo proyecto yo debo de prever eso, ¿sí? No, es que yo voy a contratar aquí el de seguridad y salud en trabajo a un familiar que ya está en 8º semestre. No, eso mientras que termina y eso, él se puede encargar de eso. Pero ojo, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el profesional de seguridad y salud en trabajo frente a todo el tema de bienestar dentro de la organización o dentro del proyecto? Llega a suceder algo y ¿quién va a ser el responsable? Esa persona no puede ser responsable porque no tiene licencia todavía, ¿sí? Quizás de pronto no tiene ni experiencia en eso. Entonces, mire que desde la parte administrativa yo debo de analizar el proyecto desde todas las aristas. ¿Sí? Desde todas las aristas yo debo analizar el proyecto precisamente para evitar cualquier tipo de situación no deseada y que eso me vaya a afectar o a repercutir de manera negativa en todo lo que tiene que ver con la funcionalidad del proyecto. ¿Sí? Listo. Bueno, tenemos el estudio legal. ¿Sí? El estudio legal también, en este caso, se analiza todo lo que tiene que ver con la parte, con la parte de la normatividad que nos aplica, ¿sí? De manera directa y de manera indirecta. Cuando nosotros estemos ya haciendo esto, pues lógicamente vamos a tener mucha claridad frente al proyecto que estamos construyendo. Y entonces, pero tenemos que analizar muy bien, bueno, ¿cuál es la norma que aplica de manera directa para el funcionamiento de este proyecto? ¿Ya?
cuáles son las condiciones que yo debo de cumplir bajo la luz de las normas, ¿sí? Bajo la luz de las normas aquí en Colombia. Entonces, ¿cuáles son esas características o esas características normativas que yo debo de cumplir? Entonces, les pongo un ejemplo muy sencillo. Todos acá conocemos qué es el frigorífico, ¿sí o no? El frigorífico que hay aquí que se llama Frigo Urabá. Vamos a poner un ejemplo de frigorífico. Sí sabemos. Porfa, me hacen señita para... ¿Sí o no? Listo. Sí, profe, es frigorífico de Urabá queda encurrulado, es donde matan todas las reses y cerdos pues, que se consumen en la región, se supone. Exactamente. Hacen un proceso de beneficio animal, ¿sí o no? Eso, Entonces, el objetivo principal del frigorífico es producir, en este caso, carne, ¿verdad? O hacer un proceso de beneficio animal donde el resultado es un producto comestible, un producto alimenticio, en este caso carne. ¿Sí? Esa es la condición o la actividad principal del frigorífico, producción de carne en canal. ¿Sí? Entonces el frigorífico debe de cumplir con una normatividad principal para el funcionamiento de la producción de la carne. En este caso debe de cumplir con un decreto que se llama decreto 1500, ¿sí? Pero aparte de eso también debe de cumplir con la resolución 2674, que es todo lo relacionado con las buenas prácticas de manufactura, porque es su actividad principal. Pero ojo, para el funcionamiento del frigorífico, dentro del funcionamiento existen unos elementos o unos subproductos cuando hacen el proceso de sacrificio o de beneficio del animal. Por ejemplo, la sangre, por ejemplo, todo el tema de la ruminasa, ¿sí? O en este caso, pues, los que no estén relacionados con el término, la ruminasa, pues, todo el tema de materia fecal de las reses, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen con ellos? Con eso? Ellos no pueden coger y disponer o eso directamente a un caño, a un río, porque generan una contaminación ambiental. Entonces, el objetivo de ellos no es producir subproductos, pero así no sea producir subproductos, ellos deben de cumplir de manera indirecta con esa normatividad ambiental. ¿Por qué de manera indirecta? Porque no es su actividad principal, ¿sí? Pero y si no cumplen con la normatividad ambiental, lógicamente viene en este caso la Corporación Autónoma Regional y los puede sancionar porque no está cumpliendo o está haciendo procesos de vertimiento inadecuados y no está haciendo ningún tratamiento. Entonces yo debo de cumplir también con una normatividad ambiental. Que allá tienen unas calderas porque necesitan agua caliente y esas calderas se alimentan de carbón, pero de carbón mineral. Entonces el carbón mineral cuando hace su proceso de combustión genera un humo, ¿verdad? Y dentro de ese humo pueden generar unos vapores o en este caso un DBO y DQO, todo el tema de los dióxidos estos nitrosos que son contaminantes. Entonces, ojo, que si tú no le colocas una chimenea y dentro de esa chimenea debes de colocar unos filtros para que en este caso capturen todos estos dióxidos nitrosos y dióxidos, bueno, etcétera, etcétera, o agentes contaminantes, tú estás haciendo una contaminación ambiental. En este caso, todo el tema de emisiones. Entonces, yo debo de cumplir con la normatividad también ambiental relacionada con la parte de emisiones. ¿Sí? Es que todos los animales que llegan acá deben de cumplir con un registro que vengan de fincas, ¿sí? Que estén registradas y de fincas que cumplan con las características del Instituto Colombiano Agropecuario, del ICA. Entonces, todos los animales que entren aquí deben de traer la guía y todo ese tema del ICA. Y si no lo traen y llegó un inspector a revisar las guías, y aquí hay 100 animales y aquí en la guía apenas me reportan 60, esos otros 40 de dónde aparecieron, porque no tienen guía, porque no, dónde están, de dónde los trajeron. Yo cómo les voy a garantizar de que eso viene de un predio, de un predio o de una finca confiable. Entonces mire que
no es únicamente cumplir con la norma principal de la actividad económica, sino que todas esas otras acciones dentro del proyecto yo las debo de conocer, ¿verdad? Yo debo de conocer todas esas actividades, vamos a llamarlas de manera indirecta o actividades indirectas, pero que si yo incumplo el tema normativo va a generarle problemas para el funcionamiento del proyecto, ¿sí? Eso es como cuando, por ejemplo, estén pavimentando unas vías. Entonces, en el proceso de pavimentación de las vías hay unos árboles y quizás de pronto hay unos árboles nativos y que tengan muchos años. El que esté haciendo, el que se ganó todo el tema de la licitación o de la obra como tal, él no puede venir y cortar esos árboles y ya. Primero tienen que solicitar un permiso, mire que esto, etcétera. Entonces ya las corporaciones dicen, no, ese árbol usted puede hacer aquí tal cosa, un desvío de la carretera, o le dan la autorización para que sí haga la tala de ese árbol. Pero eso no lo puede tomar la decisión de manera directa. Existen normas que regulan ese tipo de procesos. Entonces, de pronto con esta contextualización lo que quiero es que cuando nosotros lleguemos al estudio legal, ¿sí? Cuando lleguemos al estudio legal, no únicamente pensemos en en lo que, en la actividad principal del proyecto, sino también cuáles serían esos efectos o esas actividades secundarias a las cuales también se deben de determinar condiciones normativas, ¿sí? Les cuento una historia real frente a esto. Unos conocidos iban a empezar están produciendo o montaron más bien una planta de producción de todo el tema de hipoclorito de sodio, bueno, traer una máquina de la China, mientras tanto empezaron a hacer como todo el tema de adecuación o de acondicionamiento del lugar, etcétera, etcétera. Empezaron a buscar los proveedores de los tarros, de no sé qué. Cuando les llegó la máquina, ya ellos dijeron, empezaron a hacer ensayos y todo, calibraron la máquina. Cuando de pronto, listo, vamos a empezar a producir ya a gran escala. Y ustedes saben que para el hipoclorito pues es cloro, una concentración. Aparte de ese cloro, le adicionan un detergente, en este caso un detergente abrasivo que es la soda cáustica. Y la soda cáustica lo que sirve es para el proceso de desincrustación, ¿sí? Entonces hay esa mezcla de ese detergente abrasivo con el cloro, por eso es que genera como ese agente desinfectante poderoso y el que es el más utilizado a nivel mundial. Pero entonces, aquí en Colombia, ellos cuando hicieron todo el análisis, no se percataron de que aquí en Colombia la soda cáustica es regulada. Aquí en Colombia la soda cáustica usted va a comprar en cualquier parte donde venden soda cáustica y usted le venden 1 kilo, sí se lo venden. Pero si usted es repetitivo, usted todos los días va a comprar 1 kilo, entonces ya le empiezan a hacerle una anotación y usted puede comprar máximo 20 kilos al mes. Eso es lo que dice la norma, ¿sí? Eso es lo que dice la norma por todo el tema de estupefacientes y todo eso. Usted puede comprar máximo 20 kilos de soda cáustica al mes. Ustedes saben que eso lo utilizan para hacer otro tipo de productos, que no son, pues en este caso, que son ilegales. Entonces, no para comprar soda cáustica en grandes cantidades, usted necesita un permiso de estupefacientes, requiere que le otorguen una resolución, que no tenga problema para hacer como todo el tema de esas compras, etcétera, etcétera. Unos permisos para redondear, un permiso. Ellos no se habían percatado o no analizaron esa condición, pensaron que ellos podían pedir 500, 1 tonelada de soda cáustica, así a cualquier proveedor le dijeron, no, mándeme el certificado de que usted está autorizado y que usted está avalado o que tiene el permiso para usar este tipo de productos. Entonces, ahí se detuvo el proyecto. ¿Se detuvo por cuánto tiempo? Mientras que le dieron el permiso. ¿Cuánto se tardó eso? 2, 3 meses. ¿Sí? Pues lógicamente empezaron a hacer pruebas con las cantidades que ellos podían conseguir o con las cantidades que le podían vender
Y posterior a eso, hasta que les dieran el permiso, fue que empezaron a trabajar o empezaron a procesar ya a gran escala. Entonces, ¿por qué? Por el desconocimiento normativo. Sí, y eso es un caso real. Entonces, por el desconocimiento normativo. Entonces, ahí es donde nosotros, cuando lleguemos a ese punto, ahí sí necesito que analicemos muy bien, desde todos los puntos de vista, ¿sí? Analicemos cuáles van a ser esas características normativas que regulan o que de pronto intervienen de manera directa o indirecta en nuestro proyecto. ¿Listo? Y tenemos el estudio financiero, ¿sí? Dentro de este estudio financiero, Profe, todos yo los... quisiera agregar Sí, algo ahí al anterior. sí. Los municipios tienen un instrumento que se llama el PBOT, que es el que regula el uso del suelo. En ese instrumento también se comete como mucha falla al momento. La gente primero abre el negocio y después cuando va a tramitar el uso del suelo, resulta que el negocio que colocó ahí no es posible porque el uso del suelo lo prohíbe. Por ejemplo, el tema de la zona de discotecas y hoteles y todo eso. Entonces los municipios, a través de ese instrumento que se llama PBOT, regulan el uso del suelo en su localidad y eso hace que ese instrumento sea supremamente valioso a la hora de tomar la decisión de dónde ubicar X o Y negocio o emprendimiento. Claro que sí, sí, total. A veces por eso, a veces se caen los procesos. Es que aquí esto es zona residencial, esto no es zona industrial. Entonces ya tiene que hacer reubicación. ¿Y cuánto de plata no se perdió ahí? ¿Sí? ¿Cuánto de plata se perdió ahí? Tiempo, bueno, un montón de cosas se puede, precisamente porque no hay claridad desde el punto de vista normativo para el funcionamiento de ese tipo de establecimiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar desde todo punto de vista, ¿verdad? Desde todo punto de vista tenemos que analizar nuestro proyecto, desde el punto de vista, en este caso normativo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, ¿sí? Por eso yo les decía, de pronto ya ahorita que hemos hablado de casi todos los estudios que son o los factores fundamentales para la estructuración de un proyecto, de pronto tomar la decisión con el análisis de un solo estudio es complejo, pero ya cuando nosotros ya tenemos como ese bosquejo ya un poco más claro, más armado, ya ahí nosotros sí podemos empezar a tomar una decisión frente a lo que queremos o no, o de pronto a ese tipo de acciones o de mejoramiento o de desistimiento también del proyecto. ¿Listo? Silena, ¿nos vas a comentar algo? Ok. Se me activó el audio, disculpe. No, tranquila. Pensé que iba a hacer algún comentario. Bueno, y tenemos todo el tema del estudio financiero, ¿ya? El estudio financiero ya es el último que se hace, ¿verdad? Ligado a los componentes sociales y ambientales, ¿verdad? Que ya ese ya sería ya como el último aspecto frente al proceso. Pero aquí es donde empezamos primero a determinar la viabilidad del negocio, o de la idea o del proyecto. ¿Sí? Se determina la viabilidad, se determina todo lo relacionado con lo que yo voy a utilizar, con lo que yo me voy a gastar. ¿Sí? Y aquí entonces se hace algo que, o determina algo que se llama precio unitario, ¿verdad? O valor unitario, más bien, perdón, valor unitario. Valor unitario del producto o del servicio. Este valor unitario, si nosotros empezamos a hacer un análisis de los proyectos o de pronto de los negocios, vea, completamente seguro que un porcentaje significativo, un porcentaje alto, no cumplen ni siquiera saben a veces cuánto les vale producir un producto o cuánto les vale, en este caso, ofrecer o brindar un servicio.
Y esto es fundamental, esto es fundamental. El análisis financiero, todo esto redunda a ese valor unitario, porque todos los gastos, costos operativos de todo este tema del proyecto nos va a llevar a generar algo que se llama valor unitario. O sea, ¿cuánto me vale a mí producir un bien o un servicio? ¿Sí? Si yo tengo claro eso, se me va a facilitar muchas cosas. Por ejemplo, proceso de negociación. ¿Sí? Proceso de negociación. Y de eso sí que tengo muchísimos ejemplos. Nosotros hace como 2 años, dentro de todo este tema de los pilares productivos y la estrategia productiva, me asignaron una empresa que vendía paletas, ¿sí? Paletas de esas de agua, y la señora producía todos los días 2.500 paletas. Y esa señora tenía unos vendedores, pero los vendedores no trabajaban con ella, eran personas que llegaban ahí y se hicieron como clientes de ella. En realidad ella tenía unos clientes. Entonces esos vendedores ya se llevaban de 300, de 400 paletas. Entonces esas paletas a ella se las vendía a ellos y les tenían que pagar de una. Y entonces esos vendedores iban a los colegios. Entonces ellos ya tenían sus clientes. Entonces en un colegio dejaban 100, en el otro dejaban 200. ¿Sí? Entonces iban y repartían. Entonces, el primer factor, vamos a analizarlo desde el punto de vista administrativo. Si de pronto ella dentro de la empresa, dentro de la organización, se hubiese estructurado un plan organizacional donde eliminara ese tipo de intermediación, ella llegara casi que prácticamente al consumidor final, ¿verdad? De la tienda del colegio, ¿sí? O sea, tuviera un solo intermediario, el de la tienda del colegio, porque ella le tenía que vender barato, o pues a un precio, a sus vendedores. El vendedor le tenía que vender a un precio donde él tuviera una utilidad al dueño de la tienda del colegio, y pues lógicamente el dueño de la tienda tiene que venderle a otro precio para tener su utilidad al consumidor final, que eran los estudiantes. Si de pronto ahí se podía eliminar una de las cadenas y el porcentaje de utilidad podría ser mayor. Pero ese no es el caso. Vamos a hablar del caso financiero. En este caso, la parte de producción empezó muy artesanal y fue creciendo. Cuando esos tipos de negocios va creciendo, que son más bien negocios que tienen un nivel de escalonado, ¿verdad? De crecimiento escalonado. Y ya sostienen unos proveedores, o lo sostienen unos proveedores, ya los proveedores tienen confianza con ellos. Entonces ya el proveedor del azúcar, de los edulcorantes, colorantes, saborizantes, etcétera, etcétera, ya tenían crédito con ellos, se les fiaban a 8 días, a 15 días. Entonces las personas, cuando sucede eso y no son organizadas administrativa y financieramente, generan pérdidas. Entonces ella le vendía, recuerdo que le vendía las paletas a 550 pesos, a esos vendedores. Los vendedores se la vendían como a 700 pesos, creo que era, o 750, al de la tienda del colegio, y el de la tienda del colegio las vendía a 1.000 a los estudiantes. Entonces, los dos intermediarios, en este caso los dos intermediarios, sin arriesgar nada, eran los que se quedaban pues con un porcentaje significativo de las utilidades. Cuando nosotros empezamos a sacar todos los costos operativos del proyecto, la paleta a ella le salía casi a 600 pesos, o sea, estaba por encima del valor que la está vendiendo. Póngale 580, 590 pesos. Entonces ella decía, pero es que a mí me está yendo bien. Claro que le está yendo bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, en este caso, usted no se da cuenta de que la plata no la administra bien, los recursos no la administra bien, aparentemente le está yendo bien. ¿Por qué no se daba cuenta? Porque de ahí ella comía todos los días. Entonces cuando llegaban a cobrar le decían, no, pásate mañana que con la venta de mañana cubro esto, ¿sí?
entonces quedaba, y fíjame tal cosa. Entonces se va tapando un hueco, ¿verdad? Y se va llenando, y se van abriendo uno o dos más. Entonces no se da cuenta desde la parte financiera que no está siendo rentable el negocio. Entonces, pero es que yo no pago, es que la energía que yo pago aquí es de toda la casa. Sí, entonces ella lo veía como por ese punto de vista, hasta que se le estructuró, venga, vamos a hacer un análisis comparativo, cuánto le llegaban a usted las facturas antes, después del negocio, cuánto le llegó, esto es lo que está usted, es lo que usted está gastándose, cuál es el salario suyo. No, es que yo no, pues yo como aquí hago varias cosas, pues yo no tengo un salario fijo, sí, yo no tengo un salario fijo, pues las cosas que vaya necesitando yo voy cogiendo y las voy comprando, etcétera, etcétera. Entonces son, en este caso, unos análisis financieros incorrectos que me generan de pronto una falsa utilidad o una falsa proyección financiera del negocio. Entonces, la idea con esto es que dentro del proyecto o dentro de la estructuración que nosotros vamos a hacer, ese análisis financiero se haga de muy buena, o sea, que se haga lo más real posible. Aquí vamos a utilizar, como yo se los vengo diciendo, vamos a utilizar unos formatos que yo les voy a compartir, donde se van a estructurar por diferentes líneas cada uno de los aspectos que se requiere para el proyecto. Y por último, nos va a generar algo que se llama valor unitario del producto o servicio. Ese valor unitario es fundamental. Si esa señora hubiese conocido el valor unitario, ella dice, bueno, a mí me vale producir esto tanto, yo lo tengo que vender en tanto, ¿sí? Para generar o para tener una buena utilidad. Pero si alguien me viene y me dice, no, le voy a comprar 500 paletas todos los días, o le voy a comprar 1000 paletas todos los días, yo con esa persona yo puedo negociar porque me dice, ¿en cuánto me las vas a dejar? Yo conociendo el valor unitario, yo puedo hacer un proceso de negociación, pero y si no lo conozco, ¿cómo voy a empezar a hacer el proceso de negociación? ¿Sí? Entonces es fundamental que dentro de un proyecto se conozca muy bien o se estructure muy bien este análisis financiero, este estudio financiero para determinar algo que se llama valor unitario. El valor unitario, aquí todos debemos, cuando estemos estructurando, pues los que se vayan por esta línea de proyectos productivos, ¿sí? Todos los que estemos estructurando un proyecto productivo debemos de obtener el valor unitario, porque esa va a ser una de mis preguntas al final. Le voy a decir, bueno, ¿y cuánto vale producir un producto? ¿Sí? ¿Cuánto vale producir un marcador? ¿Cuánto vale producir un solo lápiz dentro de su empresa? Me vale tanto. ¿Sí? Me vale tanto. Entonces, fundamental ese tipo de aspectos. ¿Listo? Y por último, aquí tenemos que va relacionado como relacionando todo, los estudios sociales y ambientales. ¿Sí? En este caso, ustedes saben que los componentes sociales y ambientales son un plus para los proyectos, ¿verdad? No son camisa de fuerza que todos los proyectos deban de llevar un componente social y ambiental dependiendo, pues lógicamente, de la tipología del proyecto. Pero si nosotros le anexamos ese componente social, ese componente ambiental, les aseguro que es un plus para el proyecto, ¿sí? En caso tal de que el proyecto sea productivo, le anexemos el componente social. Pero si el proyecto es netamente social, construcción de un parque, de pronto todo el tema, ahorita que voy a hacer un análisis de los jóvenes en conflicto, de pronto un estudio relacionado con la parte de la empleabilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ya esos ya son proyectos que tienen un componente 100% social, ¿sí? Ahí no hay de pronto discusión, pero si el proyecto es productivo, ojalá tenga por allá su componente social porque va a ser más atractivo, más llamativo en caso tal de que no lo presentemos a una convocatoria y que lógicamente ese componente social al momento de que lleguemos a la fase del hacer, o sea, cuando ya se esté ejecutando ese proyecto, entonces se genere o más bien se cumpla con esos componentes sociales que se plantearon dentro del proyecto. ¿Listo?
Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, pues no, básicamente pues, las dudas irán apareciendo al momento de ir ya ejecutando pues como el concepto. Yo creo que ahí es donde más dudas le van a generar. Claro, listo. Bueno, denme un segundito que les voy a compartir aquí al WhatsApp grupal el link de la clase del día de ayer. ¿Sí? Les voy a compartir el link de la clase del día de ayer. Ok, aquí se lo comparto. A ver si es. Sí. Este es. Entonces, grabación, voy a poner grabación del encuentro del día. ¿Ayer fue qué? 5, ¿verdad? El día 05/02/2025. Listo, este es el link que le acabo, del encuentro del día de ayer. Y el día de mañana les cargo lo que trabajamos el día de hoy. Listo. Bueno, para el día lunes vamos a tener nuestra primera tarea. ¿Sí? Para el día lunes les voy a dejar una tareita. ¿Cuál es la tarea que vamos a hacer o vamos a traer para el día lunes? Vamos a traer 15 ideas de proyectos. 15 ideas de lo que ustedes quieran. No hay aquí de pronto ninguna limitante. Que yo quiero montar una empresa de asesoría. Vale, de asesoría contable. Vale. Que yo quiero montar una planta de transformación de yuca para hacer almidón. Vale. Que yo quiero montar un restaurante. Vale. Que yo quiero montar una discoteca. Vale. Que yo quiero montar una ferretería. Vale. Pero cada uno va a traer 15. ¿Sí? 15 ideas. Vamos a traer 15 ideas. Así, apenas las ideas que acá cuando estemos en el proceso de socialización, ahí les estaría preguntando de pronto por qué, de pronto una justificación muy puntual de ese tipo de idea. Listo. Pero entonces, para el día lunes, que es el día que nos volvamos a encontrar, entonces traemos esas 15 ideas. Las anotan, lógicamente, las anotan para que no se nos olvide. Entonces traemos esas 15 ideas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, señores, no, muchísimas gracias. Hoy estuvo muy interesante todo. También la participación de ustedes. Muy bien, entonces que muchísimas gracias. Ingrid, por aquí nos acabas de levantar la mano. Sí, por error salí de la clase. Por favor, repite lo último. Ok, vale. Para el día Buenas lunes noches. tenemos... Muchísimas gracias a todos. Para el día lunes tenemos una tareita. La tarea es que vamos a traer 15 ideas de proyectos. Cualquier proyecto, ¿verdad? Estaba diciendo que si tú quieres montar una empresa de asesorías administrativa, vale. Que si quieres montar una planta de transformación de maracuyá para hacer pulpa, vale. Que quiero montar un spa de uñas, vale. Que quiero montar, o sea, que quiero hacer un proyecto de investigación para revisar todo el tema del conflicto de los jóvenes en Urabá, vale. O sea, de cualquier, pero que sean 15. Cada uno va a traer 15, pues vamos a dedicarnos por ahí media horita, 40 minutos a pensar nuestras 15 ideas, las anotamos y el lunes ya empezamos a socializarlas, y vamos a empezar a realizar todo el tema de aplicar preguntas de viabilización a esas ideas para ver con cuál empezamos a trabajar. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, no, con muchísimo gusto. Bueno,
Que pasen feliz noche y bueno, buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, profe, igualmente. Bueno, que descansen.